Es bien común cuando alguien piensa en emprender un negocio, todo el mundo suele, o cuando dice, ¿qué voy a hacer con mi retiro? Ah, pues voy a poner una cafetería. Es súper común, pero es un negocio realmente interesante. Vamos a hablar de este tema y por otro lado del tema de las exposiciones, que también es bien interesante. Por eso está conmigo aquí en el estudio Marcos Gottfried. Él es el director de Expo Café. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, feliz de estar aquí contigo en tu programa. Oye, ¿cómo es el negocio del café? Porque, pues más allá de que organizas la expo, me contabas que llevan más de 20 organizadas, entonces ya debes entender bastante de cómo funciona. Absolutamente. Y sobre todo, pues, ¿qué es esto? La típica historia, ¿no? La gente dice, ay, pues voy a abrir una cafetería, pero luego suelen no irles tan bien, porque pues, no es tan fácil como se ve, ¿no? Sí, hemos visto que a los que les va bien son los que se apasionan y los que realmente estudian y se meten en el negocio, los que van a capacitarse como baristas, que son los que están en la barra, desde un básico de espresso hasta poder hacer un frappuccino, un mocachino, ¿no? Y también entender el tostado. En México existen 12 estados cafetaleros, de los cuales pues todos, cada uno tiene un café muy diferente. Un Pluma Hidalgo de Oaxaca es muy diferente que un café de Orizaba, ¿no? De Veracruz, Sí, claro, que es mucho más ácido, o un Robusta de Chiapas. Hay muchas diferentes gamas, tipos de café, alturas. Ahora, entonces todo eso influye y la mezcla de todo hace que un café te vaya bien o te vaya mal. Peor, ¿no? Que supongo que tienen también que ver con plaza, producto, ¿no? Es decir, el precio, etcétera. Pero algo que a mí siempre me sorprende, pienso mucho en estos cafés que están aquí en Coyoacán, ¿no? Llevan 50 años o no sé, mucho tiempo. Han prosperado. Pero digo, ¿cómo es que ellos, y luego pienso en Howard Schultz, pues no fundador, pero él va a Seattle, se da cuenta que pues está Starbucks, se había echado un viaje por Italia, se da cuenta de la cultura del café y dice, lo voy a hacer. Y súbitamente hoy en México, a través de Alsea, pues tenemos una enorme cantidad de cafeterías con un café que si le hubieras contado al es que ahora olvido el nombre, pero de los que están ahí en Coyoacán, oye, ¿qué te parece si vendemos un café, un moca de 80 pesos? ¿Crees que ocurre? No, el mercado no lo paga. Estábamos muy nerviosos. Exacto. Y lo pagó. ¿En qué consiste? Es decir, ahora ya tenemos conceptos mexicanos, cielito querido, en fin, está competido el mercado. Pero ¿en qué consiste esta diferencia y lograr que un consumidor pague pues, 80 pesos por lo que antes pagaba 20? Sí, bueno, es una mezcla de cosas. Cuando empezamos Expo Café hace 22 años, que pensábamos que iba a ser una expo más de trading de café, que no lo fue, inmediatamente al segundo año los expositores nos dijeron, oye, necesitamos un lugar para proveeduría de la industria de café, porque en esas épocas el consumo per cápita estaba en 600 gramos. Hoy ya le estamos pegando a los 2 kilos, entonces ya se ha triplicado. Ahora, si nos comparamos con Europa, estamos todavía con mucho potencial, ¿no? Sí, no, Finlandia... Los finlandeses consumen 14 kilos bueno, hace frío al año. Exacto. Es increíble. Un alemán 9 kilos, ¿no? Okay. Pero un colombiano, un brasileño están cerca de los 5 o 6 kilos. Cada uno. Que eso, si lo ves desde un lado optimista, quiere decir que tenemos mucho espacio para crecer todavía en el café. Mucho, o sea, la gente puede tomar así es como café. yo lo veo. Exacto. Es correcto. Y cuando empezamos Expo Café, pues vimos esta parte de las cafeterías. Muchas personas tomaban café soluble, la verdad. O sea, era... Está bien, hay un mercado para eso. Hay un mercado para eso. Pero esta parte del grano, de las máquinas que te muelen el café y haces un espresso, pues es algo relativamente nuevo. Bueno, 22 años, ¿no? Y cuando iba a entrar Alsea con su producto, pues sí nos temblaron las rodillas porque dijimos, ¿y qué le va a pasar a la industria del café? Y lo único que pasó es exactamente eso, que los mexicanos nos dimos cuenta de que sí pagamos si nos das un buen espacio, unos muebles, una conexión de Wi-Fi. Y un concepto, ¿no? Porque además en México, creo que a diferencia de Estados Unidos, en donde le puso mucho énfasis a la cultura del café, es más bien una cosa relativamente aspiracional, ¿no? Es decir, tienes Wi-Fi, la gente ahí va de cierto nivel, o al menos que quiere pretender. Es una oficina. Exactamente, ¿no? Y eso pues fue un hallazgo que hicieron allá desde Seattle, ¿no? Y muchos emprendedores mexicanos se dieron cuenta de este mundo posibilidad, claro. Y lo empezaron a hacer. Pero no solo eso, también al presionar el mismo mercado, pues como que podía poner el café mediocre, él se lo daba al mercado. Claro. Y al tener este tema que es el café de especialidad,
pues nos dimos cuenta que un mexicano, al probar una buena taza de café, le costaba mucho trabajo regresar a una taza mediocre. Sí. Entonces ya ahora a Expo Café vienen 35,000 personas. Wow. Y son todos conocedores y son muchos, el 60% son emprendedores que se están apasionados de su área de café. Puede ser una cafetería, un bar, un restaurante, un hotel, su negocio, su casa. Todos están apasionados de mejorar su área de café. Entonces vienen a Expo Café y quieren una máquina con más presión, Y eso un te quiero mejor preguntar, molino. ¿cuáles son las mejores máquinas hoy? Porque estamos acostumbrados a las italianas, que por cierto, pues uno las ve ahí, pero son bien caras, ¿no? Estamos hablando de... Bueno, Hasta depende de cómo $500,000 lo de veas, pesos ¿no? por una cafetería. Pero pueden ser bien caras. Digo, por una cafetera. Por una de cafetera. estas grandes para hacer expresos. Sí, sí. ¿Cuáles son las mejores hoy en el mercado? Más o menos. O sea... Es que depende, realmente depende si es para tu casa, si es No, para la pienso oficina. para un negocio. O sea, como- Para un negocio, bueno, nosotros en Tradex, cuando gustes, Sí, sí. hay un expositor, nos prestó una de un grupo, pero lo que tiene es una muy buena presión. Entonces, molemos el café muy finito y puede pasar el vapor pasa vapor, no pasa agua. Ah, wow. Entonces, el Se vapor condensa. caliente se condensa y sale la colita de ratón. La colita de ratón es esta cosa así súper delgadita, Sí, sí. así, y es un café. Y ese no tiene, o tiene muy poca cafeína, pero tiene mucho sabor. O sea, No, muchas a mí personas no cafeína saben. porque si no, no despierto en las mañanas. Muchas personas no piensan que un espresso, un espresso bien hecho, tiene más cafeína que un americano, y no es cierto. El americano es como que te saca todo Todo lo lo que que tiene el haya. café. Y el espresso es mucho más... Bueno, además alguna vez atendí ahí me enseñaron que debes dejar caer el primer chorrito dependiendo de la máquina. Las de Starbucks yo creo que están todas automatizadas, pero para que no se queme, ¿no? Es decir, Es cae, correcto. lo primero sale quemado y luego ya metes la taza y entonces es un sabor relativamente homogéneo. Es correcto. Pero hay mucha también cultura, depende ¿no? de la Claro. cafetera. Sí, porque habrá una que no lo queme, ¿no? Sí. En el primer chorrazo de agua. Sí, hay muchas formas de hacer café. Ahí en Expo Café también hay todo un pabellón de tés, ¿no? Oye, y una pregunta bien concreta. ¿Cuánto vale el mercado mexicano de café, más o menos? Te Es muy consigo grande, el dato, sí. pero sí está creciendo, el consumo interno está creciendo, es una gran industria, Sí, es es una una industria industria muy mexicana. Y ahorita tuve la oportunidad de ir a Vietnam a visitar unos cafeteros allá para la Expo, y realmente en diferentes partes del mundo uno prueba café y realmente no nos damos cuenta que el café mexicano realmente es extraordinario. Ah, eso sí, es un buen Eso dato. sí es increíble porque tenemos desde los naturales de Nayarit, en Michoacán, en el Estado de México, en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca, Chiapas. Es increíble la variedad que tenemos en nuestro país. Nuestro país que es tan largo, Sí, sí. que tiene tantas diferentes cordilleras. Niveles de altura, Exacto. etcétera. Entonces, Oye, Marcos, pues un gusto que estés aquí. Es a gracias finales por de el agosto, ¿verdad? La Expo Café, la 22 edición del 29 al 31 de agosto, World Trade Center de la Ciudad de México. Ya crecimos a la parte de atrás, el Pepsi Center, entonces ya es una exposición de 14,000 metros cuadrados. Tendremos 300 expositores, vitrinas, mesas, todo lo comensales, obviamente todas las cafeteras que te puedes imaginar, molinos, Etcétera. todo para armar tu cafetería. Pues gracias por estar aquí esta tarde. Gracias por el espacio. Llegamos al final de una edición más.